Publicación de información geográfica, servidores de mapas. Tradicionalmente, la información geográfica se ha presentado mediante mapas impresos. Estos han sido durante siglos una de las principales herramientas de comunicación de información geográfica. Proporcionan una representación estática del área de interés. Y uno de los inconvenientes que presentan es que pueden quedar obsoletos rápidamente, según lo dinámica que sea el área representada. Por supuesto todavía se usan, pero su uso ha descendido drásticamente, sobre todo por las funcionalidades que ofrecen los dispositivos móviles. Actualmente el principal medio de publicación de información geográfica es la web. Aquí podemos ver un ejemplo sencillo de publicación de información geográfica que he incrustado en esta transparencia mediante unas pocas líneas de código. En él simplemente accedemos a una capa y añadimos un marcador. En este ejemplo, adicionalmente, podemos, de forma dinámica, seleccionar el nivel de detalle que queremos ver del mapa representado. Y podemos movernos y situarnos en otro sitio. Como digo, es un ejemplo muy sencillo, pero ofrece posibilidades impensables, por supuesto, en un mapa impreso. En este caso tenemos otro ejemplo de publicación de información geográfica y podemos ver que es QGIS. Podemos acceder a QGIS para verlo con más detalle. Venimos al apartado del navegador, buscamos WMS e incluimos la capa en nuestro proyecto. Y accedemos a la zona de interés. Al ver esto podríamos pensar, ¿dónde está el ejemplo de publicación de información geográfica? Si estamos accediendo a QGIS y simplemente hemos cargado una capa. El ejemplo está en la fuente de la capa. Estamos accediendo a un servidor web mediante el estándar WMS, que publica información geográfica. Precisamente estamos accediendo al mismo servidor y a la misma información a la que accedíamos en el ejemplo anterior. Estamos accediendo exactamente al mismo servidor. En esta representación de la arquitectura lo podemos ver más claro. Aquí tenemos mi ordenador y estoy usando el navegador para mostrar esta presentación y QGIS para el ejemplo de la transparencia anterior. El navegador ha cargado la presentación, que está compuesta de HTML y JavaScript, mediante HTTP, accediendo al servidor web de GitHub, que es donde está alojada la presentación. En la transparencia del ejemplo, para mostrar el mapa, el navegador ha generado una petición WMS a un servidor de mapas. En este caso particular, un servidor de mapas del Instituto Geográfico Nacional, que le ha devuelto el mapa que el navegador ha presentado, y con él hemos interactuado. Es importante dejar claro que la petición no la ha hecho al servidor web donde está alojado el código de la página que se está ejecutando, sino que la ha hecho a un servidor de mapas externo. En el caso de QGIS, hemos generado una petición similar al mismo servidor, que ha devuelto el mapa que QGIS ha cargado. El caso del navegador es un doble ejemplo en el tema de publicación de información geográfica. ¿Por qué? Pues porque el servidor de mapas publica la información en la web y el cliente, a partir del código que ha generado el servidor web, obtiene esa información, la combina con otra, en este caso con el marcador, y también la publica en la web. Así, el contenido de esta presentación, después de esta introducción que ya hemos hecho, lo que vamos a ver son los elementos de la arquitectura que acabo de presentar. El servidor de mapas, el cliente y el servidor web. A continuación, veremos los principales hitos en la historia de la publicación de información geográfica en la web y acabaremos con las conclusiones. Vamos a comenzar precisamente con el servidor de mapas, que es el elemento que nos puede resultar nuevo en esta arquitectura. Inicialmente los servidores de mapas eran servidores web, que servían imágenes estáticas de los mapas, en formato JPEG o PNG, que elaboraban previamente
y que las obtenían a varios niveles de detalle. Para conseguir dinamismo en las imágenes de vuelta, mediante CGI, usando algún lenguaje de programación, se generaba la imagen del mapa en tiempo real. Este era un proceso lento que requería mucha carga de proceso en el servidor. En algún caso incluso lo que se hizo fue integrar sistemas de información geográfica de escritorio, como GRASS, con un servidor web. Los mapas se generaban en este caso con GRASS y después se convertían a imágenes estáticas que devolvía el servidor web. De forma similar se han usado diversas tecnologías de Java, si el servidor web estaba basado en Java, para tratar de aportar dinamismo al proceso de generación. Este enfoque de usar Java fue innovador en su momento, y aunque se conseguía algo más de flexibilidad, presentaba los mismos problemas que los enfoques anteriores. Es decir, los inconvenientes en todos estos casos eran similares, resultados con muchas limitaciones y procesos muy costosos. La definición de los estándares OGC marcó la forma de servir los datos espaciales en la web, y basándose en ellos, se implementaron una serie de servidores de mapas, que por otra parte lo que hicieron fue facilitar la adopción de los estándares. Aquí podemos ver una representación simplificada de la arquitectura de un servidor de mapas. En primer lugar tenemos la interfaz de usuario, que generalmente tiene una interfaz gráfica para la administración y también ofrece acceso a los servicios web mediante protocolo HTTP. El módulo de servicio web proporciona los servicios web estándar para la publicación de información geográfica, en este caso los estándares OGC que soporte. Este es el núcleo principal del servidor de mapas. También tenemos un motor de renderizado, que es responsable de aplicar estilos y generar la presentación de la información geográfica. El módulo de acceso a datos se encarga del acceso a la información geográfica en bases de datos o en archivos. Y por último tenemos un sistema de caché, que almacena las teselas de los mapas, con el objetivo de mejorar el rendimiento en su visualización. Relativo al módulo de acceso a los datos, accede a los datos en bases de datos o en archivos, devuelve los datos al módulo de servicio web, o bien, siguiendo sus indicaciones, se los puede pasar directamente al motor de renderizado, cuando se necesitan visualizaciones a las que hay que aplicar estilos. En las prácticas usaremos GeoServer, por eso lo he situado en primer lugar. Pero el primero en lanzarse fue MapServer, que es un buen servidor en todos los aspectos, como también lo es GeoServer, pero resulta más difícil de configurar. Y este ha sido uno de los principales motivos para usar GeoServer en las prácticas. En cuanto al tipo, todos son software libre, excepto ArcGIS-Server. GeoServer se distingue del resto por el lenguaje en el que está desarrollado, que es Java. También por la interfaz de administración que ofrece, que facilita mucho el trabajo. Todos los servidores ofrecen un amplio soporte a los estándares de OGC. El único de ellos que ofrece un soporte parcial es QGIS-Server. Además, GeoServer incluye un módulo de caché, como también lo hace ArcGIS. Los otros servidores no tienen caché. Todos ofrecen soporte de una manera u otra a la definición de estilos. Este es uno de los elementos más complejos que incluye GeoServer. En lo que se refiere a soporte para bases de datos espaciales y a datos en distintos formatos, todos ofrecen soporte suficiente. En el caso de GeoServer, excelente. En cuanto a la característica principal, desventajas y uso de cada uno de estos servidores, los podemos ver conjuntamente. GeoServer tiene muchos plugins y es extensible. Su principal desventaja es que requiere más recursos que otros servidores, como es el caso de MapServer. Y trabajar con estilos es quizás la parte más complicada de GeoServer. Por sus características se pueden realizar todo tipo de publicaciones y geoprocesamiento avanzado. En el caso de MapServer, su principal característica es el buen rendimiento que ofrece consumiendo muy pocos recursos. El inconveniente, ya lo he comentado, que no tiene una interfaz gráfica de configuración y la configuración manual es bastante compleja. Aprovechando sus características principales, se usa para generar mapas rápidos y ligeros. En cuanto a QGIS,
Su principal característica, al igual que la de ArcGIS, es la integración que tienen con sus respectivos productos de escritorio. Esto en el caso de QGIS supone una desventaja, porque depende de la versión de escritorio para la administración. En el caso de ArcGIS, la principal desventaja es el alto coste que tiene la licencia. Y también depende para la administración de otro producto, que es ArcGIS Online. En el caso de QGIS, su principal uso es la publicación directa de proyectos QGIS. Y en el caso de ArcGIS Server, sus principales usuarios son organizaciones que ya usan ArcGIS y ofrece servicios avanzados de publicación. En la parte cliente, en el ejemplo estamos considerando esta misma presentación, que está desarrollada en HTML y además incluye JavaScript para la parte dinámica, como en el ejemplo del mapa. Si vemos el código de la aplicación, está disponible en GitHub, en el enlace que se incluye en la descripción de este vídeo. El código del mapa que encontramos es el siguiente. Tiene una parte de definición de una zona para incluir el mapa y aquí tenemos dentro de la marca script de tipo JSON. Y hay una serie de elementos de JSON de definición. Nos podría surgir la duda de si esto es HTML y JavaScript o debería ser HTML y JSON. Porque básicamente lo que se ve aquí es JSON y HTML. No contiene JavaScript explícito. El JavaScript está cargado en la página web y se encarga de interpretar este código JSON. De hecho, se puede traducir las definiciones que hay en JSON a JavaScript, y aquí lo he incluido porque así resulta más legible. Como digo, aquí tenemos la definición de la zona donde se va a incluir el mapa, que tiene un identificador. Y asociado a ese identificador, aquí se crea el mapa, con su CRS, y se define el nivel de zoom y la zona de visualización. Mediante esta función, añade la capa indicada usando WMS desde el servicio del Instituto Geográfico Nacional. Con esta función añade un marcador y mediante esta otra le añade una etiqueta a ese marcador. El elemento que soporta todas estas operaciones es Leaflet. ¿Y qué es Leaflet? Es una biblioteca JavaScript para mapas que permite crear mapas web interactivos de forma sencilla y eficiente. Ofrece herramientas para agregar marcadores y figuras geométricas como polígonos, líneas, y esto facilita la personalización y la representación de datos espaciales. Leaflet admite la carga de datos en formato GeoJSON, permitiendo una integración directa de datos vectoriales y su visualización en el mapa. También ofrece acceso a servidores de mapas usando el estándar WMS, como hemos visto, y también permite la integración de servicios como OpenStreetMap y también Google Maps. Es muy extensible. Hay disponibles muchos plugins que añaden funcionalidades como gráficos, añadir capas adicionales y opciones de interacción avanzadas. Y es una biblioteca de software libre. Es ampliamente utilizada en aplicaciones web de mapas. Leaflet no es la única biblioteca JavaScript para mapas. También tenemos OpenLayers y dentro de este ámbito también se encuadran la API de Google Maps y también la de Mapbox. En el caso de estas dos primeras son software libre y las otras son software privativo. Estas dos son gratis. En el caso de las de software privativo, inicialmente se pueden empezar a usar gratis, pero después hay que pagar según uso. Si comparamos Leaflet con OpenLayers, Leaflet es más intuitiva y ligera, mientras que OpenLayers es más compleja y está orientada a hacer operaciones más avanzadas. En el caso de Google Maps y Mapbox, su característica principal es que incluyen mapas base propios.
mientras que estas otras deben usar mapas de terceros. En cuanto al resto de elementos, destacar la cantidad de plugins que ofrece Leaflet, con muchas funcionalidades. También Leaflet destaca por ser mucho más sencillo que el resto, aunque el rendimiento no sea tan bueno como en las otras. En este caso, como vamos a usar generadores de código, sean QGIS o con R, pues usaremos Leaflet o OpenLayers. Pero para los ejemplos que vamos a generar nos da lo mismo una que otra. Y con esto llegamos a la parte del servidor web. El del ejemplo de la presentación es GitHub. La presentación está alojada gratuitamente allí y desde allí se descarga el código al navegador. En este caso no podemos hacer mucho más, ya que el código es estático, es el que yo he almacenado previamente el que se descarga. Y esto precisamente es lo que necesito para la presentación. Entonces vamos a considerar el caso de tener un servidor web propio. El servidor web genera el código HTML y JavaScript que ejecuta el cliente y responde a las peticiones usando HTTP que precisamente realiza el cliente con ese código generado. Entonces el servidor web tiene acceso a la información geográfica almacenada en archivos locales o en bases de datos espaciales, según interese en cada caso, y también tiene acceso a servidores de mapas, que pueden ser propios de la organización o bien externos, como en este caso del Instituto Geográfico Nacional. Entonces el servidor web genera el código de manera que el cliente accede a los datos y procesos según el modelo de distribución que considere más adecuado. Puede acceder a los datos de servidores externos, puede acceder a los datos de la base de datos o puede limitarse a recibir los datos que le devuelva el servidor web. Como digo, esto depende del modelo de distribución con el que se implemente la aplicación cliente-servidor, que está representada aquí. Aquí podemos ver una representación de los modelos de distribución cliente-servidor. La distribución entre cliente y servidor está representada por colores. La presentación está claro que se va a llevar a cabo en el cliente y el servidor es responsable del almacenamiento de los datos. Pero la parte de procesamiento se puede distribuir entre el servidor y el cliente. Y entre estas dos situaciones extremas tenemos un abanico de situaciones intermedias donde el procesamiento se distribuye entre el cliente y el servidor según el diseñador de la aplicación considere más adecuado. En el caso que nos ocupa, por ejemplo, el diseñador debería definir si el cliente accede directamente a la base de datos espacial o a los posibles servidores de mapas que se usen y también qué peticiones se realizan desde el servidor web para que éste devuelva directamente los datos al cliente. El desarrollo del servidor se realiza con las herramientas de desarrollo web habituales. En cuanto al sistema de gestión de bases de datos, el más usado para desarrollo web es MySQL, que en este caso, si queremos usar una base de datos espacial, podemos usar la versión espacial de MySQL. Si se considera necesario, también se pueden usar varios sistemas de gestión de bases de datos. Y en cualquier caso, podemos usar PostGIS para alojar nuestras bases de datos espaciales. El principal medio para la publicación de información geográfica actualmente es la web. Por tanto, podemos considerar como primer hito en la historia de la publicación de información geográfica actual el inicio de la web, que tuvo lugar en el año 1990, a partir de las ideas de Tim Berners-Lee. En el año 93 aparece el primer servidor de mapas y en el año 94 el primer atlas digital en línea. En los años 2000 se produce la consolidación de la web para publicar información geográfica y es lo que se conoce como web mapping. La publicación de los estándares OGC en los primeros años de la década marca el desarrollo de los servidores de mapas. Y los primeros servidores de mapas desarrollados son MapServer y GeoServer. Ambos facilitaron que los estándares de OGC se consolidaran en este área, ya que de otra forma habría sido muy difícil incorporar estos estándares a las aplicaciones. En estos años aparecen herramientas muy relevantes en la publicación de información geográfica en la web. Por ejemplo, Google Earth
OpenStreetMap y después apareció Google Maps, basado en Ajax. Y de esta manera conseguía mejorar la experiencia de usuario, ya que mediante Ajax se evita tener que cargar completamente la página, especialmente en las operaciones de desplazamiento y de zoom. Entre los años 2006 y 2008 aparecieron varias APIs de mapas, como por ejemplo las de Google, Microsoft y Yahoo. Y en el caso de OpenLayers y Leaflet se lanzaron respectivamente en los años 2008 y 2011. Como conclusiones, la web es el principal medio de publicación de información geográfica en la actualidad. Podemos publicarla directamente, mediante servidores de mapas, que facilitan los medios para ofrecer acceso a la información geográfica que decidamos, mediante los estándares de OGC. Y ya veremos en las prácticas que esto lo podemos hacer de una manera inmediata. Por otro lado, podemos publicarlas mediante el desarrollo de aplicaciones web, basadas en información geográfica. Para usar este medio, debemos conocer la tecnología de desarrollo web, los lenguajes de programación y también toda la tecnología relacionada con información geográfica, desde las bibliotecas JavaScript para mapas, los servidores de mapas, las bases de datos espaciales. Entonces, tenemos que tener presente que estamos desarrollando una aplicación cliente-servidor y deberemos distribuir el proceso de una manera adecuada entre el cliente y el servidor. Además de la distribución del procesamiento que pueda producirse en cualquier aplicación web cliente-servidor, en este caso se ha de tener en cuenta todo lo relativo al acceso a los servidores de mapas que se vayan a usar, a los que se puede acceder directamente desde el navegador o bien desde el servidor web. Y hay que determinar la manera más adecuada de realizar estos accesos.